¿Qué tal? Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Qué bueno que están acá. Estaba viendo la cantidad de participantes que hay en este momento, ya somos algunos, esperamos solamente algunos cuantos más. De repente si ven que me distraigo un poco es porque les estoy dando acceso, no quiero que se pierdan, no quiero que estén esperando ahí para que se pierdan o que lleguen a perderse alguna parte de nuestro seminario. Buenas tardes de nuevo a todas, a todos. Bienvenidos a la edición del mes de mayo de nuestro seminario sobre identidad y patrimonio en la cuenca del Papaloapan. Este seminario lo empezamos a fraguar desde hace un tiempo y apenas recientemente, después de que se nos interpuso una pandemia, apenas recientemente lo hemos vuelto a retomar, lo hemos retomado y el mes pasado, tuvimos la presencia pues ahí de Ana Paula de Teresa y de Ricardo Pérez Monfort, que nos hablaron acerca de su libro de Cultura en Venta, una sesión muy interesante, pero yo creo que pues todas las que tenemos programadas para el resto de las sesiones de seminario durante este semestre, digamos, en nuestra universidad, pues creo que serán igual de interesantes. Yo creo que la de hoy, particularmente, por lo menos los que trabajamos en la línea de generación y aplicación del conocimiento en nuestro cuerpo académico, nos resulta sumamente atractiva la temática del día de hoy y vemos que también les ha resultado interesante a algunos otros invitados que nos acompañan. Agradecemos mucho su presencia. Tanto a la gente local, digo local de aquí de nuestra universidad, local de acá de Tuxtepec, de la región, como también personas que vemos que están pues de otros lares no tan cercanos, pero pues qué bueno que están acá compartiendo pues la preocupación que tenemos casi todos acerca del patrimonio, acerca de la identidad cultural. Y quién mejor para seguir discutiendo este tipo de temas que nuestro invitado del día de hoy, el doctor Samuel Aguilera. Déjenme presentarlo brevemente para no privarnos de la virtud de su palabra. Entonces, voy a tomar muy poquito tiempo en presentar a nuestro invitado. Samuel, buenas tardes. Samuel Aguilera es doctor en Derecho Público, diplomado en Amparo y Derecho Penal por la Escuela Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, medalla Benito Juárez por litigio a favor del pueblo oaxaqueño, summa cum laude por tesis doctoral y testimonio de alto rendimiento académico de Ceneval. Samuel ha formado parte del equipo de trabajo de la senadora Susana Hart, que redactó la iniciativa de reforma constitucional afromexicana, la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de las Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Fue corredactor de la Ley Indígena de Veracruz y redactor de la Iniciativa Ciudadana Ley para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Afromexicanas del Estado de Oaxaca. Es abogado litigante en activo y versador jarocho, ¿no? Creo que muchos lo conocemos por ese ángulo también, pero también tenemos el gusto de conocerlo por este ángulo académico que siempre nos resulta interesante. Samuel es amigo de la universidad y pues como amigo de la universidad, pues estás en tu casa, aunque sea a la distancia. Muchas gracias por estar con nosotros, Samuel. Te dejo la palabra. Muchas gracias a los asistentes. Vamos a escuchar a Samuel. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Fabricio. Buenas tardes a todos. Está Jacqueline por ahí, la saludo con cariño. A Gabriela Iturraldi, que la queremos mucho, al doctor Marcos, a todos los amigos, los hermanos fraternos que tenemos en la Universidad del Papaloapan. Mucho gusto de verle. El día de hoy vamos a abordar un tema que aparece en la diapositiva número 1. Ahí está el título. Si me hace el favor, Fabricio. La plática de hoy se llama El Estado y el Patrimonio Cultural de Pueblos Indígenas, Afromexicanos y Equiparables. Cuando hablamos del Estado, me refiero a todos y cada uno de los órganos que tienen de algún modo autoridad en el territorio mexicano y que abarca desde el poder ejecutivo, legislativo y judicial hasta los órganos u organismos autónomos. Incluye los dos fueros, que serían el federal y el del fuero común, y abarca los 3 niveles de gobierno, que serían la federación, las entidades federativas y los municipios. Esta suma de órganos con autoridad, cuyos actos son precisamente actos de autoridad y por lo tanto combatibles en la vía de amparo,
Todos ellos conforman el Estado mexicano en conjunto. A eso me voy a referir entonces en esta plática. Cuando hable yo de comunidad indígena, me voy a referir a la comunidad tal y como viene definida en el artículo 2 constitucional. Y voy a obviar el concepto porque mandamos material anticipado para que lo pudieran ver, y además muchos de ustedes son expertos, conocedores, y otros ya han tenido varias conferencias sobre este tema. En cuanto a comunidad afromexicana, aunque no hay una definición generalizada, hay algunos cuerpos normativos que nos dicen que es una comunidad afromexicana. Pero yo voy a poner mejor un ejemplo de lo que sería una comunidad afromexicana. Para los que han o tienen un panorama más amplio, el nacimiento de los negros Mascogos en el estado de Coahuila, en el municipio de Musquis, es una localidad donde está asentada una comunidad afromexicana que, curiosamente, al mismo tiempo es un pueblo, el pueblo Mascogo. En nuestra región de la cuenca del Papaloapan, un ejemplo de comunidad afromexicana sería Las Peñitas de Agua Prieta, municipio de Cosamaloapan, que está cruzando el puente Caracol. ¿Por qué una y otra? En el caso de Las Peñitas, o en el caso de Musquis, Coahuila, porque es un ejido y tiene personalidad jurídica propia. Es una colonia, que le llaman colonia militar, pero la tenencia que tienen es una tenencia de tierra donde hay una asamblea que decide los asuntos de la comunidad. Y en el caso de Las Peñitas, porque es la primera población afrodescendiente radicada en una comunidad, en este caso del estado de Veracruz, que en una asamblea decidió constituirse como una comunidad jarocha afromexicana, se presentó ante el Cabildo de Cosamaloapan, y el Cabildo de Cosamaloapan en una sesión reconoció a Las Peñitas como una comunidad afromexicana. Hay un acta de cabildo y por lo tanto está jurídicamente constituida. Cuando les hable yo de patrimonio cultural, no me voy a referir a todo lo que cada uno de nosotros a lo largo de conferencias y pláticas ya tiene entendido como patrimonio cultural, sino que me voy a referir a lo que viene estrictamente en una ley. Recordemos que los abogados lo único que hacemos es ver textualmente lo que está en una ley. No podemos acudir a los conceptos sociológicos, políticos o antropológicos. Y el concepto de patrimonio cultural para el asunto que nos ocupa está consignado en uno de los artículos, el 3 me parece, de una ley que el día 30 de abril de este año se estaba votando en la Cámara de Diputados. Me refiero a la Ley Federal para la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Esta ley había sido votada en el Senado un año antes o 2 años antes, ya no recuerdo, como una ley de salvaguardia, una ley general de salvaguardia. Pero al llegar a la Cámara de Diputados, se cambió por una ley federal, se hicieron varias modificaciones y ahora se llama Ley Federal para la Protección, etcétera. Ahí viene la definición de patrimonio cultural. Y aunque sé que hay otras y son mejores y puede que no me guste la que está allí, jurídicamente es la única que va a regir cuando se trate de controvertir derechos en un tribunal y un juez tenga que resolver las problemáticas que más adelante vamos a plantear. Por favor, la siguiente. La siguiente diapositiva. Miren, estimados y estimadas personas que me escuchan, hay 2 caminos para que podamos comprender el tema del patrimonio cultural. Un camino es teorizando y analizando y desglosando la parte conceptual de los tratados internacionales, de la jurisprudencia, etcétera. Ese camino no lo voy a ocupar en esta ocasión. El otro camino, que es muy práctico y es muy útil, es viendo aquellas cosas que los ciudadanos no pueden hacer.
esas conductas que están prohibidas y que tienen una sanción. A partir de allí es como yo voy a abordar mi temática en lo sucesivo. Y de una vez va una recomendación de su abogado de cabecera. Por favor, no comercialicen. A ver, vamos a precisarlo. Si ustedes no pertenecen a una comunidad indígena o no son miembros de una comunidad afromexicana, por favor, no comercialicen ni se apropien sin autorización escrita, ya sea de su comunidad o de otra comunidad, cualquier elemento del patrimonio cultural. En otras palabras, no comercialicen ni se apropien sin autorización escrita de cualquier elemento de un patrimonio cultural ajeno. Basta con que sea ajeno para que si ustedes lo tocan, es decir, lo comercializan o se lo apropian, para que tengan una consecuencia jurídica y potencialmente vayan a parar a un tribunal en el marco de la ley que se acaba de autorizar hace 5 días. La siguiente, por favor. Yo sé que muchos alzaron las cejas porque, ¿cómo? No puedo hacer una creación derivada de un huipil chinanteco. No. A menos que seas de la comunidad y te lo autorice la asamblea. Oiga, no puedo, no puedes, nada. Nada que no sea tuyo, no puedes porque vas a tener problemas. Y para poder entender esta problemática, porque sí está pesadita, me quiero referir a un tema específico del estado de Oaxaca. Para las personas que nos escuchan de fuera de la región de la cuenca del Papaloapan, déjenme decirles que en esta región de Tuxtepec, a 100 kilómetros de distancia, está lo que le llaman el corazón de la Chinantla. Y en ese centro se encuentra un pueblo, así con iglesia, parque, servicios, etcétera. Un pueblo en ese sentido, una localidad, un centro de población que se llama Usila. Hace algunos días, el Congreso del Estado de Oaxaca publicó, más bien aprobó un decreto que ya fue publicado en el periódico oficial del Estado de Oaxaca, en donde declaran que el caldo de piedra, y aquí lo pongo entre comillas, es un patrimonio cultural intangible del Estado de Oaxaca. Yo sé que cuando alguna persona se refiere al Estado de Oaxaca, se refiere a que si cruzo el puente Caracol ya estoy en el Estado de Oaxaca. A que si vengo de Chiapas y cruzo la Ventosa ya estoy en Oaxaca. No se refiere a eso. No se refiere al territorio. Se refiere a la persona moral llamada Estado de Oaxaca, que está representada por el gobernador, por supuesto. Bueno, a partir de hace algunos días, el Estado de Oaxaca, esta persona colectiva, moral, es la titular del patrimonio cultural intangible denominado caldo de piedra. Yo ya les mandé ya les mandó el facilitador, el doctor Fabricio, ya les mandó el decreto. Y platicamos que a estas alturas todos ustedes lo conocen perfectamente, por lo cual ya no voy a entrar más en detalle. Pero ustedes podrán observar que allí se dice que el caldo de piedra es un platillo prehispánico que viene o que se generó en Usila, en esa población de la que les estoy hablando. Y ahí nos explican que consiste en ir al río, sacar algunos peces, crustáceos, etcétera, y con ciertos ingredientes que son específicamente la cebolla, el chile, el epazote, el cilantro, el ajo, en algunos casos unas gotitas de limón,
el tomate, ya lo dije, se hace hervir o se coloca en una jícara mientras se calientan cierto tipo de piedras en una alumbrada, y una vez que están al rojo vivo se agregan a la preparación que tiene agua para que hierva y pueda cocerse el pescado y las verduras que se colocaron allí. Se dice que este caldo de piedra es un ceremonial que habla del respeto y la unidad del pueblo chinanteco. Así viene más o menos en la redacción. Y que lo preparan los hombres y pues que es ritual, ¿no? Y es originario de esta región. Ese es más o menos, ya ustedes lo conocen, estoy dando un redondeo, ahorita lo platicamos más. Adelante, por favor. En ese mismo cuerpo del decreto se habla de los visitantes distinguidos. Es decir, se habla de los habitantes de Usila y de que el caldo se ofrece ritualmente a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los visitantes distinguidos. Con esta gráfica que está acá, o con este gráfico, yo quiero que ustedes me permitan problematizar hipotéticamente. Es decir, vamos a construir un evento posible, es decir, algo que en la imaginación creo que pudiera ocurrir. Y el evento que vamos a crear es el siguiente, lleva el propósito de problematizar. Vamos a suponer que bien enterados los habitantes de Usila de que hay un decreto que considera al caldo de piedra patrimonio cultural del estado de Oaxaca. Vamos a suponer que ellos entienden que el caldo de piedra es un patrimonio cultural de Usila. Vamos a pensarlo así. Y un grupo de jóvenes inteligentes, emprendedores, utilizando los medios de comunicación masiva, el ciberespacio, lanza una gran convocatoria a los continentes africano, asiático y europeo, a efecto de que vengan a Usila en determinada fecha a degustar el platillo, a conocer cómo se prepara y a vivir una experiencia mágica e inolvidable de un caldo prehispánico. El día consagrado son recibidos en la Puerta del Cielo. La Puerta del Cielo es el primer paisaje fantástico que nosotros observamos al llegar a Usila. También quedó de tarea que ustedes vieran Puerta del Cielo. Entonces yo estoy seguro que ustedes ya observaron. Puerta del Cielo es que venimos bajando de la sierra y a nuestros ojos se abre de par en par una montaña que confluye en un pequeño valle donde el río corre plácido y apacible y al mismo tiempo vigoroso y fecundo. Hay unos manchones hermosos de verde a lo largo de las riberas, pequeños setos magníficos que se recortan en un horizonte azulíneo donde las nubes se declaran perfectamente nítidas. A la izquierda hay una montaña por donde un camino serpentea y a la derecha hay una sierra en una diversidad de tonos grises y ocres que hacen una atmósfera mágica, a veces matizada de neblinas. Esta es la Puerta del Cielo. De ahí bajamos, cruzamos el río, cruzamos 2, 3 pueblos y adelantito llegamos a Usila. Pero esta es la carta de presentación. Ya en Usila, este conjunto de turistas, los africanos, estoy hipotetizando, los africanos se saludan con los asiáticos con los europeos, todos entre sí. También hay mexicanos. Unos mexicanos van por curiosidad, unos van con mochila, pero juntaron $100 que va a costar la experiencia, incluye el platillo y el conocimiento y el paseo por el río y el hospedaje. Y entre los mexicanos también van algunos restauranteros tradicionales que tienen sus negocios en Chiapa de Corzo, en Taxco Guerrero, en San Miguel Allende,
en el propio Tuxtepec, hay unos que vienen de la Ciudad de México, etcétera. Hay una abigarrada, decía Mauro Domínguez, raigambre de esta raza humana, que ya Gabriela dice que no existen las razas, pero el poeta sí lo ha mencionado. Se juntan, descansan en un hotel y al otro día, en short, con unos sombreros muy bonitos, van al evento y empieza la ritualidad. Ya están las jícaras preparadas, secas, se cortaron hace algunos meses, están rebanadas por mitad. Ya una persona tiene los tomates ahí, los chiles, el epazote, hay inclusive acuyo por si alguno quiere ponerle, hay cebolla, hay ajo, hay limones. Y por el otro lado, ya hay unos pescados ahí desescamados, ya se les sacó la agalla y no tienen ventrecha. Por el otro lado también está una lumbre con unos trozos macizos ardiendo y ya se tiene vistas en el río las piedras que se han de acompañar. Sale la comitiva, recoge las piedras, unos como pueden se ayudan entre sí y la cosa es que es una experiencia magnífica. A la hora de preparar ese caldo de piedra, brota el aroma una vez que se le colocan las piedras ardiendo, la ceniza le da un tono intenso, medianamente ácido, en otros casos alcalino, hay una conglomeración de aromas, un ambiente mágico, vamos, como María Sabina lo hubiese planteado para sus curaciones rituales, pero en este caso culinaria. Ha terminado la experiencia, fue un taller vivo atestiguado por las autoridades legítimamente electas del municipio de Usila. Termina el evento y se van a dormir. La noche es buena compañera y a veces es mala consejera, porque de pronto algunos empiezan a asimilar la experiencia del día anterior y al otro día ocurre lo que vemos en la siguiente diapositiva. Estoy problematizando, ¿eh? Esto no quiere decir que existe, solamente es ilustrativo. Los que vienen de Europa, de Merito Europa, decía Zenón Bravo Arellano, de mero Europa, se ponen de acuerdo y dicen que hay un fraude cultural y que van a acudir a un tribunal. Basan su aseveración de fraude cultural en que ellos observaron que los tomates que estaban sobre la mesa pues eran de una variedad transgénica que se cultiva en el estado de Sonora y que se adquirió en algún supermercado. Observaron que la tilapia o tilapia, es decir, el pescado, fue creado en ciertas granjas y tiene un tamaño de 1 kilo, casi 750 gramos. Según ellos, observaron que las cebollas también vienen del norte de la República y que son controladas en invernadero. Alegan también que ese cilantro viene de Puebla, que llegan los carros a las 5 de la mañana a Tuxtepec y que ahí se compra. Y dicen que los peces no se sacaron del río que corre junto a la población, a la localidad. Además alegan que pues no vieron en ningún momento que esas piedras realmente se hubieran sacado de allí, o sea que no lo observaron. Y la cosa es que ellos creen que tienen elementos para alegar un fraude cultural en un tribunal y exigen una indemnización. Los asiáticos, por su parte, también se amotinaron allí y alegan un fraude histórico. Dicen ellos que les ofrecieron, así decía el promocional, un caldo prehispánico. Pero como ya se ha dicho y como bien lo dijeron los europeos, según ellos, pues en la prehispania no había cebolla, ni había chile, ni había cilantro, y que además ellos piensan que hay un reclamo histórico de parte del continente asiático, porque la cebolla pues parece que es de Irán o de Persia, que el ajo también viene de por ahí,
y que el cilantro pues está en disputa si es del Mediterráneo, del norte de África o del Asia Menor, etc. Ellos alegan un fraude histórico por la manera en que le ofertaron la experiencia vital. Los africanos que están por ahí quietos y que no habían participado en la conversación, pues ven también ahí como que algo anda mal y se van por lo más sencillo. Ellos alegan que la variedad de pescado que comieron es lo que aquí le decimos mojarra, pero que para ellos es la tilapia. Y que también van a ir a un tribunal porque exigen que se reconozca la tilapia como un patrimonio cultural del continente africano que se trajo a México en los años de 1950. Y pues reclaman derechos, entonces también quieren ahí echar pleito. Los mexicanos se dividen de distintas maneras, pero hay un grupo que exige que las autoridades desde este momento les den una licencia para vender caldo macho en Taxco, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapa de Corzo, en San Miguel Allende, en todos los centros turísticos donde ellos tienen restaurantes. Perdón, el caldo de piedra. ¿Por qué? Porque dicen que ellos pagaron por una capacitación, es decir, pagaron por un conocimiento auténtico y estando presentes las autoridades, ellos recibieron un curso de capacitación que les pone conocimiento en la cabeza, que eso fue lo que compraron, dicen ellos, y que ninguna cláusula establecía que no podían poner en práctica dicho conocimiento y que era su derecho ponerlo y que querían una licencia porque van a llegar no solamente a vender el caldo de piedra tal y como lo conocieron aquí, sino que además algunos tienen la idea de calentar un molcajete con un mechero o con un soplete y luego verterle la preparación y como está caliente va a hervir. Otros están pensando en adquirir ciertos hornos industriales, meter algunas piedras allí que van a comprar en Home y en otros almacenes que ya vieron que son las mismas, las van a calentar allí, simplemente las van a agregar. Sin embargo, también hay otro grupo de personas que son los ambientalistas. Ellos también piensan ir a juicio porque ven que la leña está cortada con una motosierra, como se puede observar de los bordes de los troncos, ¿no? Y que el uso de una motosierra, pues no solamente no es tradicional, sino que causa contaminación acústica en los espacios naturales y los ecosistemas donde habitan aves y toda la fauna de la región. Y no solo eso, sino que observaron que la cantidad de leña que se ocupó para calentar a las piedras generó una cantidad de calor que abona al calentamiento global sin ninguna medida de amortiguamiento. Además observaron, y muestran una fotografía, que al estar en la puerta del cielo, sí vieron el hermoso y mágico paisaje, pero que vieron que toda la parte de la montaña selvática, se encontraba en un deterioro ecológico, que el río prácticamente no tenía riberas más que algunos manchones de verde y que las plantaciones que estaban en la parte fértil del río, o sea, las riberas, eran plantaciones de carácter comercial que se trabajaban con agroquímicos, incluyendo los que están prohibidos, ¿no? Entonces, pues que había un atentado totalmente ecológico allí que también querían ellos entrarle al pleito. Por su parte, un grupo de mujeres observaron de que se vendía al caldo de piedra como una práctica cultural exclusiva de los hombres y sin embargo observaron que allá en el fondo de la cocina, en la parte más oscura, quienes estaban picando el tomate y estuvieron lavando las mojarras y haciendo todo el trabajo de lavado de sartenes y esa parte, eran mujeres y que se les mantiene no solamente invisibilizadas, sino se les mantiene en una relación patriarcal de dominio y de negación de los derechos más elementales, entre ellos el derecho a ser coautores de algo que culturalmente corresponde a todos. Finalmente, las autoridades de Tlacuatzintepec
viven, Tlacuatzintepec está río arriba. Es un pueblo y una comunidad también indígena. Y ellos dicen que de plano van a acudir a juicio a disputar la titularidad y la propiedad del caldo de piedra. Argumentan lo siguiente, que lo que se hace en Usila es una recreación pues prácticamente adecuada a la época industrial y a la globalización capitalista. Respecto a la parte industrial, dicen que, como podemos observar, se ocuparon cucharas de aluminio para tomar los ingredientes, que las piedras se sacaron con unas tenazas de hierro, que se agitó con otra cuchara de acero inoxidable, es decir, que el agua se acarreó en unas cubetas de plástico que en su momento habían sido contenedores de pintura vinil acrílica de cierta marca, etc. Y ellos dicen que en Tlacuatzintepec hay una autenticidad de la tradición. Ellos dicen que en Tlacuatzintepec se busca en una roca que pesa a veces algunas toneladas y que está en el propio río, un hueco en donde se coloca, en vez de cebolla, el cebollín, y se colocan jitomates o tomatitos de los locales. Y que esta preparación se hace con el agua del propio río y que la leña que se quema es la que arrastra el río, es decir, no se tira ningún árbol, se aprovecha, y que es un trabajo colectivo, pero que no ocupa utensilios de la industrialización, utensilios industriales, y que trata de utilizar los elementos o los ingredientes naturales que inclusive ellos tienen en sus propios patios. Finalmente, problematizando todo este tema, hay un aspecto de internalidad comunal que es el que me interesa mucho destacar. Una familia de pescadores dicen que su bisabuelo fue el primero que hizo el caldo de piedra, más o menos como lo narra Tlacuatzintepec, cuando había muchos peces en el río antes de las presas, como lo ha reseñado Carolina Mejía y el doctor Fabricio, y que mantenía esta tradición un grupo de pescadores, es decir, que el caldo de piedra no pertenece a una comunidad, sino que es parte de una especie de gremio integrado por familias que se vienen heredando el oficio de la pesca de generación en generación, y con ello no solamente la manera de cocinar este platillo, que no era un platillo, de cocinar ¿cómo le podríamos llamar? Este elemento cultural, sino que iba acompañado con el conocimiento de las épocas de sequía, con la época del desove de los peces, con la época de la subida de la pepesca, con la época en que cruzaba el Galambao para anunciar la subida de la pepesca, con los ciclos de la luna, y que tenía que ver inclusive con la manera de elaborar artes de pesca a partir del uso de bejucos para la construcción de nazas. Y que su abuelo y luego su papá y ahora ellos han mantenido esto, y que por lo tanto no puede ser de todos, que gustosamente lo han compartido, pero que si le preguntan a 100 personas de la comunidad, es decir, de la localidad, 80 les van a decir que no saben hacer eso, y ellos tienen todo el conocimiento. Al mismo tiempo, otros restaurantes alegan una inequidad en la distribución de los beneficios, de tener un decreto que reconozca este patrimonio cultural intangible. Y alegan ellos que si van a venir 100 turistas, que se deben repartir proporcionalmente, de tal modo que en unos vayan 10, otros 10 por aquí, otros 10 por allá, y el beneficio se reparta, porque van a tener un crecimiento desigual, y de pronto un restaurante pues va a despuntar y los otros se van a quedar
en el camino de esta competitividad laboral y comercial. Hasta aquí nada más para problematizar el presente asunto en una situación imaginaria e hipotética que da para esto y da para mucho. Por favor, la siguiente diapositiva, doctor. Seguramente que este tema acabaría en los tribunales. Y al llegar a los tribunales es cuando verdaderamente tenemos que poner en juego, como un mecanismo preciso de relojería, qué cosa entendemos por patrimonio cultural, qué es una comunidad indígena, qué es una comunidad afromexicana, qué significa el concepto de propiedad, qué significa el concepto de titularidad, quién tiene la personalidad jurídica, quién tiene la legitimación activa. Y vean ustedes que va a haber dos puntos de vista al analizar estos conceptos. El abogado que lleva el caso a los tribunales va a argumentar de cierto modo. Y el abogado defensor va a argumentar de modo contrario, a efecto de desvirtuar el ataque de su adversario. Sin embargo, hay un tercero, que es el juez. El juez va a observar los argumentos de uno y de otro y, recurriendo a la técnica jurídica y a la autoridad investida por el Estado mexicano, va a resolver el caso conforme a la jurisprudencia, conforme a la ley y conforme a los tratados internacionales. Y por supuesto, conforme a la Constitución. Por eso yo al principio de la charla les decía que es a veces intrascendente tratar de discutir cuál es el concepto de patrimonio cultural o de comunidad. Al final, cuando se problematiza y cuando se llevan los litigios a los tribunales, ahí es donde hay que afilar el lápiz para tener muy clarito de lo que se trata. Ahora bien, en este litigio, alguien va a perder y alguien va a ganar. ¿Cuál es mi recomendación para terminar este asunto y cerrar la parte hipotética imaginaria? Si ustedes no pertenecen a un pueblo indígena o afromexicano, no se metan a querer utilizar algún elemento que integre su patrimonio. Si ustedes son parte de un pueblo y de una comunidad o de una comunidad afromexicana y son creadores culturales, ejerciten el derecho de creación muy entendidos y claros de que si hay algún elemento comunitario en su creación, no les corresponde a ustedes. También le corresponde la titularidad a la comunidad. Y si ustedes son ajenos y quieren hacer un negocio cualquiera, como vender blusas que lleven una palabra en alguna lengua chinanteca o mazateca o mije o rarámuri o cualquier otra, o quieren comercializar la bamba o quieren comercializar el toro sacamandú y hacer unos arreglos, es mejor que soliciten la autorización de la comunidad, porque hay algo muy interesante. De acuerdo con la ley de la que estamos hablando, cualquier persona, ojo, cualquier persona tiene el derecho de acudir ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a hacer de su conocimiento la apropiación indebida o la explotación o la comercialización de algún elemento cultural que pertenezca a alguna comunidad. Cuando el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas reciba
la noticia de que hay algo mal, está obligado a examinar todos los elementos y a investigar. Y si considera que se llega a actualizar un poquito el uso sin consentimiento, la explotación sin autorización o la apropiación cultural, va a hacer un escrito de queja y se lo va a presentar al indautor. Ese escrito lleva los renglones elementales y el indautor lo va a recibir. Si cubre los requisitos, le va a dar trámite. Y lo primero que va a hacer es, va a ordenar unas medidas precautorias que consisten en inmovilizar la mercancía que anda en circulación y que puede llegar incluso a la clausura del establecimiento. Enseguida le va a notificar a la persona que se supone que está haciendo la apropiación indebida, la explotación sin consentimiento, el uso sin autorización, para que en un término de 10 días conteste puntualmente cada uno de los puntos que se le imputa. Si la persona contesta, entonces el indautor fija la litis, es decir, el punto que tiene que resolver, y ordena que se haga una audiencia. En esa audiencia se van a desahogar todas las pruebas que ofrecieron las partes y las que previamente ya mandó a desahogar de manera oficiosa el indautor. Y va a resolver. ¿Qué va a resolver el indautor? Si existe alguna infracción administrativa. Administrativa. Y en el caso de que exista, les va a imponer una multa que es de muchos miles de pesos. Y los va a condenar además a la reparación del daño a la comunidad según la evaluación de un perito. Ahora bien, al mismo tiempo que se acude al indautor, de acuerdo con la ley, el INPI o cualquier persona, incluyendo cualquier miembro de la comunidad, puede acudir al Ministerio Público, que lo conocemos como Fiscalía General de la República, a denunciar un delito, es decir, a denunciar un hecho ilícito, o mejor dicho, a denunciar que está ocurriendo un hecho que probablemente sea delictuoso. El fiscal o Ministerio Público va a mandar a hacer una investigación y de encontrar elementos que acrediten, cuando menos probablemente, que hay una apropiación cultural, un uso indebido o una explotación sin autorización, va a ir ante el juez y va a pedir que lo citen o que citen a la persona. La persona va a acudir, le van a decir qué le imputan, en una segunda audiencia le van a decir cuáles son las pruebas y en una tercera audiencia va a haber un juicio para decidir si es inocente o es culpable. Si llega a ser inocente, se va a su casa. Si llega a ser culpable, tendrá que ir a la cárcel de 2 a 10 años y pagar una multa y además pagar la reparación del daño que se haya causado a juicio de peritos. Este es, en resumen, el planteamiento que nos trae la nueva ley para proteger el patrimonio cultural de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas. Esta ley se amarra y se complementa con la reforma que existe en la Ley Federal de Derechos de Autor, en donde se reconoce a las comunidades la titularidad de su propiedad intelectual en calidad de autores. Entonces, amarran ambas y también hay delitos de derechos de autor, no se les olvide, y están en el Código Penal. Muchísimas gracias por su atención, espero no haberlos cansado y estoy a sus completas órdenes para responder cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Samuel. Pues te escuchamos con mucha atención. Yo sí tengo ahí como algunas preguntas que hacerte, pero no, pues yo creo que primero hay que darle el espacio y la voz a aquellas personas que están aquí como asistentes al seminario para ver si quieren comentar algo, preguntar algo, decir algo con respecto a lo que nos acabas de
de comentar, que pues es por lo demás interesante, ¿no? No sé si por ahí hay alguien que quiere comentar o decir algo. Samuel, pues igual, a ver, no sé si por ahí hay alguien. Si hay alguien que quiere comentar algo, pues puede directamente abrir su micrófono. No somos tantos, somos 26 participantes contándonos todos, incluyendo a Samuel. No somos tantos, yo creo que podríamos ordenadamente ahí ir pidiendo la palabra si alguien está hablando. Y ahorita, para empezar, cualquiera puede abrir su micrófono para hacer alguna pregunta, si es que así lo quisiera. A mí me gustaría preguntarte primero como asuntos muy técnicos sobre este asunto, Samuel, en lo que la gente se anima a preguntar o a decir algo. Bueno, son tantas cosas las que nos comentaste que yo estoy así un tanto abrumado, ¿no? Sobre todos los detalles y y bueno, la forma en la que vemos que va a operar esta ley. Yo tengo como dos preguntas técnicas muy precisas. La primera de ellas, más o menos conocemos como la historia de esta ley federal, algunos enterados que estuvimos ahí siguiendo la primera propuesta, que era la ley de salvaguarda que propusieron Monreal y Susana Hart, ¿no? Desde el Senado de la República, y que entiendo que se turnó a la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados se convierte en una ley federal, ¿no? Que esa es la que nos acabas de explicar. Yo no sé tanto de asuntos jurídicos, pero tengo entendido que cualquier ley, ahí tú dime si estoy equivocado, cualquier ley, ya que se decreta, se tiene que, bueno, a partir de ella se tiene que elaborar un reglamento. Y no sé si esto es cierto, y bueno, yo he visto algunas leyes, por ejemplo, conozco una completamente distinta que no tiene que ver con esta, en donde no llegó a operar de manera, digamos, como completamente eficiente, porque no se generó nunca un reglamento. La Ley de Relaciones Familiares de 1917 es un ejemplito que yo por allí en alguna ocasión revisé, y lo que yo veía es que no, lo que yo revisé es que nunca se hizo un reglamento. Entonces no sé si en este caso, sobre esta ley y todas estas cosas que nos contaste de cómo va a operar el asunto de que si hay una persona que se atreva a ocupar un elemento de una cultura originaria, puede ser, digamos, como acusado de alguna manera por cualquier miembro de esa comunidad. ¿Eso basta con que esté inscrito en la ley federal o se necesita redactar un reglamento? ¿Quién redacta el reglamento y cómo empieza a operar ese reglamento, si es que es necesario? Con todo gusto, Fabricio. Para que esta ley opere, requiere de algo que se llama una comisión intersecretarial. Esa comisión intersecretarial está integrada por la Secretaría de Cultura, la de Educación Pública, la de Hacienda, Relaciones Exteriores, Economía, Turismo, el Instituto de los Pueblos Indígenas, la Fiscalía de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y representantes de los pueblos y comunidades. Efectivamente va a haber un reglamento que sería un estatuto del sistema, y aparte va a haber cuantos reglamentos sean necesarios. Sin embargo, al ser una ley, para operar no necesita que haya un reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento es de carácter administrativo y la ley tiene un carácter amplio y general. Si en este momento una persona acudiera ante el INPI a denunciar que un grupo de músicos de los Estados Unidos se apropió de la bamba, eso bastaría para que se abriera un expediente. Y la posibilidad de judicializar el caso y reclamar que en lo sucesivo no lo siga haciendo, o si tiene beneficios económicos, que los comparta con el pueblo o la comunidad jarocha. Un problema secundario, pero muy importante, sería cuál es la comunidad jarocha, quién lo representa, dónde están, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay ciertos problemas operativos, pero con la ley basta como para prender el cerillo de un litigio. En el caso de las comunidades indígenas, bastaría con que una persona en este momento denunciara ante el INPI que en San Cristóbal de las Casas se está vendiendo el caldo macho, el caldo de piedra en $100, para que se abriera el expediente.
esa es la respuesta que yo puedo dar en base a la ley. Pero hay algo también que debo decir. Las leyes operan a partir del siguiente día en que son publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Eso no ha ocurrido. Pero en cuanto ocurra, así puede darse. Sin embargo, lo que yo estoy planteando también es posible basándonos en la Ley Federal de Derechos de Autor, en donde las comunidades son titulares de su patrimonio cultural. Gracias, Samuel. No sé si por ahí hay alguien que quiera comentar o decir algo. Con confianza, coño, somos amigos. Somos amigos. Como si estuviéramos en el auditorio de la UNAM. Exacto. Sobre todo los muchachos que están en emprendedores, no sea que se vayan a meter en una bronca el día de mañana por no conocer una ley. ¿Cómo operaría el asunto de la retribución? Es decir, tú decías, bueno, no se pueden ocupar elementos originarios de, por ejemplo, chinantecos, mazatecos, hablando, no sé, iconografía o gastronomía, que a mí todavía me hace mucho ruido este asunto, pero digo, con tiempo hay que desglosar como todo este asunto. Pero, por ejemplo, ¿cómo operaría como esta retribución? Es decir, si alguien quiere ocupar elementos de la iconografía chinanteca o de cualquier tipo, ¿cómo se podría hacer de manera, digamos, legal o virtuosa? Es decir, ¿cómo podría operar bien sin problemas estas personas que están, por ejemplo, dentro de las industrias creativas, etcétera? Con todo gusto. Vamos a suponer que la ley ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación y ya entró en vigor. Lo primero que tengo que hacer es tener muy claro cuál es mi producto que voy a poner en el mercado, cuál es el elemento que voy a ocupar, a quién corresponde y dónde está esa comunidad. Si yo localizo a quién corresponde y dónde está la comunidad y tengo claro lo que voy a producir y lo que voy a ocupar de ellos, entonces lo pongo en un documento, acudo a las autoridades en un primer contacto y solicito que se haga del conocimiento de la asamblea el interés que tengo de comercializar este producto que yo he diseñado, pero que lleva unos elementos de ellos y que quiero su autorización y que a cambio de esa comercialización yo voy a darles una retribución justa en razón proporcional a lo que yo tenga de ingresos. Considero que es justo tal o considero que es justo tanto. Y una vez que estén estas cosas bien planteadas y haya el consentimiento de la comunidad previo, libre e informado, se acudirá ante el INPI para firmar el contrato de autorización correspondiente. Tiene una vigencia máxima de 5 años. A su término, si los negocios marchan bien, puede ser renovado. Lo que sí tiene que quedar muy claro es que haya cumplimiento, es decir, que quede muy claro que el permiso es por escrito. O sea, debe ser por escrito y debe quedar muy clara la contraprestación, que puede ser tanto en dinero como en especie o en servicio inclusive. Es cosa de convenirlo con la comunidad. La ley lo que no quiere es que la gente haga lo que se le pegue la gana, como ha ocurrido con las grandes marcas internacionales. Entonces quiere que haya negocios mutuos, ¿no? No sé si respondo, creo que sí respondo. Sí, gracias, Samuel. Pero ya no quiero acaparar más la palabra. Yo tengo un montón de dudas. No, pues sácala, bueno. Pues de eso se trata. No, pues hay que, pues para que no se haga diálogo ahí, a ver si alguien más quiere participar, el doctor Marcos, los invitados que están por allá, que conozco que les gusta el tema de gestión cultural y todo ese rollo. No sé si por ahí quieren comentar algo. Acuérdense que la pregunta más simple y más sencilla puede ser de la mayor trascendencia, ¿no? A mí me preocupa el tema, pero yo no sé si lo puedo plantear aquí, Samuel. Adelante. Porque es algo que a mí me da mucha curiosidad como antropólogo, ¿no? Una de las cosas que uno observa como antropólogo o sociólogo también es que las tradiciones o el patrimonio intangible aquí mencionado no tienen fronteras, son de todos,
y cambian constantemente a lo largo de la historia, ¿no? Espero que no suene un comentario un poco absurdo, porque estamos hablando en términos jurídicos, pero a mí me preocupa esto de que el asunto de hacer una propiedad o defender la propiedad de una tradición para determinado pueblo o determinada comunidad, no sé hasta qué grado le limita a la propia tradición su dinamismo de cambio, su innovación constante y su posibilidad de pertenecer a más personas que no pues, propiamente son de las comunidades. Hay muchas tradiciones que son de ese tipo, que van más allá de la localidad, digamos el idioma, ¿no? El idioma, pues, puede ser algo también que puede entrar dentro de estas legislaciones, porque también es parte de un patrimonio cultural, es parte de la cultura, ¿sí? Pero este tipo de tradiciones, pues, se las apropia quien las va aprendiendo a hablar, ¿no? O, por ejemplo, un mito de la tradición oral, digamos chinanteca, ¿sí? Hay personas que pudieran aprender ese mito y empezar a difundirlo a nivel internacional, incluso a escribir libros y, bueno, ¿hasta qué grado, pues, se le cierra al público la posibilidad de reproducir la cultura a partir de la ley, teniendo en cuenta de que históricamente o de manera natural, odio decirlo así, pero de manera natural, la cultura tiene esta característica inmanente, ¿no? De que tiene la posibilidad de pertenecer a cualquiera. No sé, esto de la comercialización, en cierta manera, me voy a oír muy conservador, me van a poder juzgar verbalmente, pero la comercialización muchas veces también ayuda a que la misma cultura se vaya reproduciendo y creando, ¿no? O no sé, esto te digo que me genera muchos pensares, me hace pensar, pero ya es una realidad, ¿no? Se está haciendo la ley, se están aprobando, y a mí me gustaría saber con mucho interés qué es lo que va a pasar. Ok. Primero, comentar lo siguiente. De acuerdo con el artículo 4 constitucional, y aquí enfatizo que a fuerza tengo que pensar como abogado. Claro. Las comunidades, me voy a referir a cada comunidad, las comunidades indígenas y afromexicanas tienen el derecho de preservar y enriquecer los elementos que integran su cultura y su identidad. ¿De qué manera? En libre determinación. Sí. No hay manera de impedírselos. Por otro lado, el mismo artículo 4, pero relacionado con derechos culturales, establece que el Estado tiene la obligación de difundir y desarrollar la cultura. El Estado tiene esa obligación de difundir, de tal manera que ahí se concilia, la comunidad tiene que crear, o mejor dicho, preservar y enriquecer, ese es un derecho. Y el Estado mexicano tiene que difundir. Por eso en el apartado B del artículo 2 se establece la obligación del Estado mexicano de establecer radiodifusoras y sistemas de telecomunicación propiedad de las comunidades para que ellos puedan difundir mediante sus propios medios la cultura, y al mismo tiempo establece la obligación del Estado de dar un presupuesto obligatorio para que lo administren las comunidades para su libre desarrollo. Por supuesto que estos derechos, que los abogados los vemos claros, sociológicamente no han aterrizado, los pueblos no los litigan, no pleitean, porque tenemos una deficiencia, doctor. No hay una escuela de derechos para la defensa comunitaria indígena y afromexicana. No tenemos ese perfil profesional. Por el otro lado, en la internalidad, volviendo al tema del caldo macho. El caldo confundo mucho con el caldo macho jarocho, pero eso es otra cosa también, que otro día hablaremos de eso. Miren,
Dice el doctor, estoy muy preocupado y muy interesado en saber qué va a pasar. Una línea probable dentro de la globalización y la que desean los que ejercen el comercio al interior de las comunidades es vender, es comercializar, es lucrar, es tener ingresos, es ganar plata, es ir y comprar, es tener una camioneta Ford Lobo. Es decir, no queremos hablar de que a veces la ideología dominante en las comunidades es la ideología de masas, pero eso es real porque queremos romantizar la parte indígena. Sin embargo, está la ideología capitalista. Pero otra posibilidad, doctor Marcos, es que ante una conflictiva jurídica, la comunidad vuelva sobre sus propios pasos y empiece a pensar cómo realmente fortalecer su río para que el caldo de piedra realmente tenga peces de su río. ¿Cómo hacer para proteger las variedades arbóreas nativas para que efectivamente haya leña disponible? Y cómo empezar a pensar en que los huertos realmente cultiven allí el cilantro, el tomatito y el epazote, porque ahora todo se compra de fuera. Es decir, pueden ocurrir muchísimas cosas. Ese es mi punto de vista, pero pues está por ver. Adelante, Gabriela. Gracias Samuel. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Como siempre, una clase magistral de Samuel. Yo he tenido la fortuna de aprender mucho sobre este tema justamente escuchando a Samuel. Solo quería preguntarle respecto a lo que nos ha explicado. Yo coincido, yo también soy antropóloga y coincido con el colega que me antecedió en la palabra en esa preocupación, y Samuel lo sabe. Hemos tenido muchas conversaciones sobre esto justo cuando se estaba discutiendo la ley. Pero mi pregunta un poco es decir, yo entiendo que esto opera un poco en la lógica del mercado, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, qué prevé la ley cuando se quieren hacer, se van a hacer usos no lucrativos, por ejemplo, de referentes iconográficos? Un ejemplo que puede ocurrirnos a quienes organizamos un seminario y utilizamos un referente de un huipil o el referente de alguna producción de un utensilio artesanal, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahí, Samuel? O sea, ¿qué prevé la ley en esos casos? Porque, por ejemplo, lo de la retribución justa suena muy bien cuando hay casos como el de Isabel Marán, que hace de copiar la blusa de Tlahuitoltepec, hace un producto que se vende en el mercado más conspicuo de la moda internacional. Pero ¿qué pasa si unos estudiantes quieren usar para un cartel, para un ejercicio? Si en una institución pública se quiere utilizar un pequeño referente iconográfico de algún pueblo en particular, ¿qué prevé la ley en esos casos, por ejemplo? Correcto. Gracias, Gaby. Hay que compaginarla con la reforma que se hizo al artículo 157, 58, 59, 160 y 161 de la Ley Federal de Derechos de Autor. Si hay penalistas escuchándome aquí, sabrán que todos los tipos penales contienen algo que debe ser analizado antes por el juzgador. Las excluyentes de responsabilidad, también conocidas como excluyentes de incriminación. ¿Qué quiere decir? Que todas las reglas tienen excepciones. Y en el caso particular, cuando hay fines de investigación y de difusión para la dignidad de las culturas, no se requiere la autorización, porque no hay fines de lucro. Recordemos que también están frente a los derechos de las comunidades indígenas, están los derechos del resto de los mexicanos de acceso a la cultura, es un derecho constitucional. Entonces también tienen derecho de acceder a la cultura. Lo único que no está permitido es que haya un lucro. En estos casos específicos de divulgación científica, de investigación, no se requiere el permiso de la comunidad. Hay una sola condicionante: que no se ofenda la dignidad de los pueblos y comunidades. Ese es el único. De ahí en fuera es libre, está en la Ley Federal de Derechos de Autor. Una más, no sé si me puedes. Adelante, adelante. Miren, también escuchando tu ponencia, tu conferencia, que me gustó mucho, sobre todo este paseo que nos diste por las hipótesis de posibles problemas. El último que mencionaste,
Hay más, sí, a mí me han surgido otras, hay más. Ese tema de la internalización que hablaste al final, ¿qué tanto la ley puede prever el asunto del coyotaje cultural? Porque pudiera darse el caso, es también hipótesis, claro, dentro de esta línea de hipótesis que tú mostraste, ¿sí? Yo tengo la hipótesis de que pueda haber algún personaje, algún antropólogo, algún sociólogo, algún turista, algún norteamericano, como en las películas de la India María, ¿no? Que llegan y compran estos artículos originales de los pueblos y los comercializan de manera libre, a precios insospechados, ¿no? Pero el coyote pudiera llegar a defenderse diciendo que la gente misma se los está vendiendo, es la gente misma que está explotando, un grupo, un taller, algún, no sé, alguna cooperativa, ¿no? Sí. ¿Qué tanto puede preverse esto desde la ley, el tema del coyotaje? Porque pudiera darse esta intermediación. Sí, por supuesto. Miren, hay dos tipos de bienes de acuerdo con el Código Civil, y esta es una construcción de los romanos. Los bienes materiales y los bienes inmateriales. Los bienes materiales son aquellos que tienen dimensiones, tienen largo, ancho, grueso, pesan, ocupan un lugar en el tiempo, en el espacio, son mesurables, etc. Y gozan de ciertas propiedades, color, dimensión, temperatura, etc. Estos bienes son apropiables. No todos, porque también la ley establece que hay ciertos bienes materiales que no son apropiables. Por ejemplo, los parques públicos no están en el comercio, salvo ciertas condiciones. Pero por otro lado también están los bienes intangibles, que son producto de la construcción y del ejercicio intelectual. Voy a concretarlo con un ejemplo. Una persona va, y ustedes los conocen, son de Tustepec, van y compran en Usila o en Jalapa de Díaz un huipil. Y al llegar a su boutique, le meten la tijera, lo recortan en un rediseño y lo reacomodan en una prenda muy contemporánea. Y lo venden, y la gente va y lo compra. Primer principio, si usted compró un huipil, usted puede cortarlo, quemarlo, mojarlo, ponérselo, regalarlo. Usted dispone libremente del objeto, porque usted lo pagó con un dinero, es de su propiedad y hay una disponibilidad absoluta. Ok. Lo que no puede hacer es tomar el diseño, es decir, el largo del huipil, el ancho del huipil, la disposición de la greca, el tipo de color, etcétera, y tratar de vender esa idea mediante una reproducción. Lo que la ley castiga es la reproducción con fines de lucro. Y ojo, voy a permitirme leer a ustedes un delito que se llama apropiación indebida. Este viene en el artículo 74 de esta ley que está por salir. Comete el delito de apropiación indebida la persona, ya estamos hablando de física o moral, que por cualquier medio, un periódico, una escritura, un dicho, lo que sea, se ostente como propietaria, como autora, creadora o descubridora de alguno de los elementos del patrimonio cultural de las comunidades. Ahí lo que se castiga es que se diga, esto yo lo hice, yo lo inventé, soy la creadora, soy el creador. Este delito se configura, y esto es muy importante, aunque se alegue que la creación o autoría estuvo inspirada en las manifestaciones culturales de las comunidades. Basta con que tengan una cierta similitud, aún en grado de confusión, y que se haya hecho sin consentimiento libre, previo e informado y por escrito de la comunidad. Esa es la apropiación indebida. Ahora bien, volviendo al coyotaje, cuando nosotros le rascamos tantito a esta persona que fue y compró un huipil en Jalapa de Díaz, no queremos decirlo, pero la persona que se la vendió es una persona
que la está revendiendo y que también se la compró a una tejedora, a una bordadora o a una hilandera cuyo nombre jamás se dice. Ya van dos ahí en la cadena, ¿no? Entonces, es necesario también analizar muy a fondo estas cadenas de comercialización y supuesta producción para ver que a quien se debe de titular el derecho es a la señora que realmente bordó y tejió. Porque el hecho de que haya un encargo no libera al revendedor de la responsabilidad de enfrentar al tribunal. Entonces, este tema de coyotajes, yo creo que va a tener repercusiones jurídicas el día de mañana, pero quiero dejar algo claro, doctor. El derecho es el brazo armado de la política. Los casos se judicializan solamente cuando son política o económicamente convenientes. No pensemos que va a haber un boom de luchadores sociales con un aparato jurídico y unos despachos de litigio estratégico. Eso no va a ocurrir. Va a ocurrir cuando se tenga que hacer porque política, económica, socialmente convenga hacerlo. Y eso es una complejidad en las comunidades mismas. Adelante, Gabriel. Hola, buenas tardes. Carolina creo que quiere hablar. Pero bueno, creo que sí, Carolina. Bueno, vamos a ponerlo así, Carolina, y después Gaby. Carolina. Ah, sí, ¿ahí me escucha? Sí, totalmente. Sí. Un saludo, un abrazo. Hola, un abrazo, Samuel. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, preguntarle, doctor, ¿cuál es como la intención de que ahorita se dé esta iniciativa con respecto al caldo de piedra específicamente? ¿Por qué no, por ejemplo, habiendo, bueno, otros temas también, ¿no? Relacionados con el patrimonio inmaterial, como los textiles, que es lo que oigo que están mencionando más, principalmente los mazatecos, ¿no? ¿Cuál es como la problemática que surgió para establecer esta iniciativa y que se aprobara en lo pronto, ¿no? Eso es lo que me pregunto, y también, ¿no sería también mejor haber pensado en esta parte que usted menciona cuando problematiza el tema con respecto al medio ambiente? ¿Sí? Estos elementos naturales que constituyen el platillo caldo de piedra, que, bueno, evidentemente están en peligro de extinción, por decir algo, o que están desapareciendo. Ahí no podría haber otra forma de trabajar en esa parte, ¿no? De preservar, no sé cómo se diría o cómo se accionaría en esa parte, en el tema legal, ¿no? O jurídico. Entonces, eso sería mi duda, mi inquietud. No, pues qué bueno, Caro. Caro es una de las coautoras de un libro muy interesante que trata el tema culinario, el tema de las cocinas tradicionales en la región chinanteca. Ha recorrido la región y la conoce bien. Creo, Caro, que, bueno, primero que nada, yo soy un crítico de este decreto de declaración de patrimonio, porque decía fuera de micrófonos con el doctor Fabricio que a mí me habría gustado que el decreto de los diputados dijera: se decreta, es patrimonio cultural, el caldo de piedra es patrimonio cultural de la comunidad de Usila, porque a como está redactada dice que es un patrimonio cultural de los oaxaqueños. Perdón, ni siquiera de los oaxaqueños, del estado de Oaxaca. Esta diferencia de tono abre un abanico que deja a la comunidad pues en calidad nada más de integrante del estado de Oaxaca, pero punto. ¿Por qué se haría en este momento? No conozco las razones más que las que están expuestas en la iniciativa. La iniciativa habla de preservar una tradición, habla de una dignidad de un pueblo y francamente llega a decir que es necesario que haya una especie de comercialización del producto, que venga más gente, les llama inclusive
visitantes distinguidos, ¿no? Que vengan a probar el caldo. Y yo lo que intuyo, porque yo no participé en esa iniciativa, la vengo conociendo, es que ha de haber sido una demanda del propio pueblo al ver que el caldo de piedra se está vendiendo en otros lugares. Por ejemplo, en San Cristóbal, se vende en México, se vende en Oaxaca, ¿no? En Oaxaca hay una persona que tiene por nombre Gachupín de Dios, algo así, y él dice que lo vende con el permiso de la comunidad, que es inclusive indígena reconocido por la asamblea y es de Usila. Esa es una. Dos, me parece que los huipiles, también los textiles oaxaqueños, ya fueron declarados Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Oaxaca en un muy apretado decreto con 2 o 3 motivos expuestos, unos cuantos renglones. Son de bote pronto y por supuesto que es innegable que es una acción política oportunamente conveniente que construye simpatía política, Carlos. Ahora bien, dentro de las cosas que yo pudiera criticarle al decreto, también como abogado aprendo a sacarle provecho a lo que ya está. Es decir, ¿cómo pudiera la propia comunidad ahora aprovechar que se le intenta tutelar como para empezar a reconstruir al interior un río que tú misma lo has reseñado como un río pues prácticamente muerto por razón de las presas y todo? ¿Cómo utilizar que ahora es un patrimonio decretado por los diputados como para empezar a exigir que se haya respeto a la cuestión ambiental, recuperar recursos fitogenéticos que están, como tú lo dices, en extinción? Es decir, hay una responsabilidad para la comunidad. El tema es si nosotros los tenemos que seguir viendo como menores de edad o ellos se consideran mayores de edad. Mi opinión humilde es que son mayores de edad con una inteligencia por encima del promedio y con grandes habilidades estratégicas de carácter político. Gabriela Iturralde. Sí. Sí, muchas gracias. Yo iba a volver un poco sobre el planteamiento de las hipótesis, que a mí también me pareció fabuloso el ejercicio que hizo Samuel, y basando un poco en la propuesta que hacía el colega, perdón, es que no aparece el nombre, sino Marcos. No, me parece Marcos, exactamente. Cuando Marcos decía muy bien, describía esta idea de la continuidad de las prácticas que no son pertenencia, por ejemplo, de una sola comunidad, ¿no? Sino que hay varias comunidades que tienen como propias y que reivindican como suyas prácticas semejantes o la misma práctica. Entonces, Samuel, volviendo al tema jurídico en una hipótesis, no sé si la ley lo prevé, es decir, ¿qué pasaría cuando la disputa por la titularidad sobre una práctica enfrenta una u otra, 1, 2, 3 comunidades que se disputarían esta titularidad? ¿Qué se prevé ahí? ¿Qué mecanismo de resolución del conflicto se prevé ahí? ¿No? Si se preveyó, o qué podríamos imaginar que va a ocurrir, ¿no? Porque en esta lógica que tú muy bien planteas, de decir, finalmente también son comunidades que están insertas en el mercado, en la lógica contemporánea y en la necesidad, ¿no? Y con un recurso que puede ser puesto en el mercado. O sea, ¿qué se prevé en ese caso hipotético de lo que podría ocurrir? Ok. Recordemos que se habla, la propiedad es una propiedad de naturaleza colectiva. Pero en caso de que haya 2 comunidades que disputan la propiedad colectiva, es decir, la propiedad del caldo de piedra o de cualquier otro elemento que integre la cultura y la identidad de alguna comunidad, si hay 2 comunidades reclamando la misma propiedad, la propiedad se ejercerá, dice el artículo 16, y leo, con pleno respeto a la libre determinación y autonomía de cada una de ellas, de manera conjunta o separada. Voy a poner el caso de la bamba o del toro sacamandú, que son muy evidentes, y que puede ser del huipil o del caldo de piedra. Vamos a suponer que la comunidad de Santecomapan dice que el toro sacamandú es de allí, pero la comunidad de Comején dice que el toro sacamandú es de allí. En realidad es de ambas
y son dos expresiones distintas de una misma manifestación cultural. Ambos deben ejercer la titularidad por separado dependiendo de las variantes. En el caso del caldo de piedra, me parece que hay una variante muy grande entre Ucila y Tlacuatzintepec. Sigue siendo caldo de piedra, pero hay diferencias. Cada quien debe ejercer la titularidad de acuerdo con la ley. Ojo, dice aquí, en caso de falta de acuerdo entre las comunidades, el elemento de que se trate no estará disponible al uso y aprovechamiento por parte de terceros. Si las comunidades no se ponen de acuerdo, aquella persona que quería utilizarlo no puede celebrar contrato con ninguna de las dos comunidades o de otra comunidad adicional. Artículo 16 de la ley. Me gustaría preguntarte algo, Samuel. Hacer un comentario primero, que me da mucho gusto que a final de cuentas, pues con las personas que están participando en la compañía de Iturralde, Marcos, Caro, y si alguien más se anima, empiezan a florecer cosas que habíamos platicado, no sé, tú y yo con Marcos, yo con Carolina, o que estábamos ahí como platicando y florecieron, ¿no? Las preocupaciones de todos. Yo también estoy preocupado junto con Marcos acerca de esta posibilidad de la judicialización de la transformación cultural, ¿no? Eso me parece preocupante. Hay muchos casos con los que yo me quedo así con una incógnita, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las bordadoras de Ucila que hacen huipiles de Valle Nacional, por ejemplo, ¿no? Donde utilizan iconografía de Valle Nacional. ¿Qué va a pasar con Flor de Piña si se pone un huipil, una chica de Tuxtepec y se hace la guelaguetza y la guelaguetza se le vende a un público internacional que compra un boleto por... ¿Cómo la persona jurídica del estado de Oaxaca pues se va, digamos, a apropiar eso que originariamente era pues de Valle Nacional, de Tlacozintepec, en fin, de cualquier comunidad chinanteca o mazateca, ¿no? En el caso de Flor de Piña. Entonces, son muchos casos, pero a mí la pregunta concreta que me preocupa un poco es los tiempos, Samuel. ¿Cuándo crees que va a ya ser una ley decretada? Creo que tiene que pasar todavía por los senadores y luego tiene que enviarse al Ejecutivo y el Ejecutivo tiene que decretar. ¿De cuántos meses estamos hablando? Y pregunta concreta, si alguna empresa o algún emprendimiento de repente forja su proyecto antes de que se decrete la ley la va a alcanzar por este asunto de la no retroactividad, o ahí explícanos, ¿no? Bien, primero, ninguna ley es retroactiva en perjuicio de alguien, ¿no? Pero sí en beneficio. En perjuicio no, pero en beneficio sí. ¿Será en beneficio de acuerdo con los derechos humanos? Ajá. Los jueces tienen que resolver bajo el principio de la más extensa tutela y a favor siempre de la persona menos favorecida. Esa sería la solución. ¿Cuándo entrará en vigor? Acaba de aprobarse el 30 en Cámara de Diputados, ya giraron el oficio a Cámara de Senadores. Cámara de Senadores entró en receso. Cuando regrese de receso, se abocarán a dictaminar y lo más seguro es que no se opongan. Y al no oponerse se lo van a mandar al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene 30 días para publicarlo si no tiene observaciones. No va a tenerlas porque ya está consensado con ellos. Considero que antes de que finalice este año, la ley estará vigente por estar publicada en el Diario Oficial de la Federación. Ahora bien, este tema, aunque en la región lo aprendemos a ver solamente desde la parte indígena, porque es la parte visible de los huipiles y su colorido y lo podemos apreciar, tiene connotaciones muy grandes, sobre todo a las comunidades afrodescendientes. Gabriela Iturralde escribió un libro que para mí es un clásico. Habla acerca de la visibilidad de las poblaciones afromexicanas, es un estudio hermosísimo, yo lo tengo como libro de cabecera. Edith y yo lo leemos cada vez que podemos, ayer estaba viendo los últimos capítulos, y tiene que ver con todas las expresiones. Pero de lo que se trata fundamentalmente, doctor Fabricio, es de que las comunidades no se paralicen,
que puedan seguir recreando su cultura bajo el principio de autonomía y libre determinación, pero que no haya otros que se apropien de su cultura. Ahora bien, cuando hablamos de apropiación, no hablamos de reconstruirme como cultura comunicada con otros. Finalmente, el caso hipotético de la cebolla y del cilantro y de la tilapia, pues son hipótesis, pero en sentido común, coño, ya están aquí las granjas de tilapia, ya son parte de identidades actuales y de culturas vigentes que están vivas. El caso que pones de flor de piña se tiene que desglosar desde sus elementos. Flor de piña es un bailable y, de acuerdo con la Ley Federal de Derechos de Autor, no es una obra simple, sino es una obra compleja. No es una obra individual, sino obra colectiva en colaboración. Todas estas características de obra hacen que entre en un tratamiento distinto. Por ejemplo, la coreografía es de la maestra Paulina, pero solo cierta coreografía. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Que los jarochos zapateen a flor de piña, porque finalmente es un son. ¿Podrá decir algo la maestra Paulina y sus herederos titulares del derecho? No, porque no están tocando la coreografía, están construyendo una nueva coreografía, ocupando la música de Samuel Mondragón. Samuel Mondragón ya falleció y los bienes son ahora del dominio público, los bienes musicales. Los huipiles son de ciertos pueblos, los diseños, pero el huipil que tú compras en 15,000 pesos es tuyo. Entonces, todas estas implicaciones tendrán que ser analizadas caso por caso. Y resumo diciendo lo siguiente: la judicialización solamente es una estrategia de defensa que las comunidades pueden ocupar para frenar un poco el abuso de que unos salen muy beneficiados, por ejemplo, estas grandes marcas, y otras no. El caso de las señoras de Valle Nacional. Miren, decía José Martí, eso me lo repetía Edith y se lo decía a los niños, solo la verdad nos hará libre. Una parte de la problematización del caldo macho y de ir a los tribunales es haberlo ofrecido como un caldo prehispánico. Nada más no lo ofrezcan como prehispánico. Cuenten que a lo largo de la historia como cultura viva se fueron intercalando ciertos elementos y ahora se tiene una recreación de aquello que fue, es una continuidad, pero es lo que está vigente. Y que Tlacuatzintepec lo cuente de otro modo. Cuenten las señoras de Jalapa de Díaz que tejen bordados de Valle Nacional, cuenten que son de Valle Nacional. Comuníquense y hagan. La ley no prohíbe que haya alianzas. Lo que tenemos ahí es la posibilidad potencial de paralizarnos, pero también la posibilidad potencial de avanzar y sacarle provecho a una ley que ahí está. Una realidad es esa, la ley va a salir, ya fue aprobada por 2 cámaras federales, ¿no? Hay que sacarle provecho. Y son 2 pensamientos o 2 niveles de pensamiento, uno a nivel de norma y de posibilidad de litigio jurídico, y la otra la realidad social imparable que ahí está, y esa no se cambia con leyes. Esa realidad utiliza las leyes de manera estratégica para impulsarse dependiendo de cada actor y el lugar que ocupa dentro de este, ¿cómo le llamaba Chaplin al aparatazo ese? Tenía una cosa así como megápolis, o ¿sí se acuerdan de lo de Chaplin? Una maquinaria así grandotota donde cada quien ocupa un lugar. Eso, exacto. Ajá, pero es la de tiempos modernos, ¿no? No, hay una metrópoli. Ajá, pero es de Fritz Lang. Ok. Ajá, Sí, ¿no? ajá. Ahí está el estructural funcionalismo de Merton y Parson y todas esas cosas que los sociólogos manejan bien. Yo no. Sí, sacarle provecho a la ley, Fabricio. Eso que acabas de decir me tranquiliza un poco. O sea, no, como que de repente se ve como el lado ese de judicialización y bueno, ya cuando mencionas el otro ángulo de que a final de cuentas puede ser virtuoso para el desarrollo de las comunidades, y no nada más las indígenas, sino como acabas de mencionar, por las afromexicanas, bueno, se ve con un distinto acento. Imagínate, Fabricio, el problemón que tienen allá en la Costa Chica con el tema del baile de artesa.
El propio nombre de baile de Artesa ya es una contradicción con lo que fue. Se llamaba fandango de Artesa. No es lo mismo son de Artesa que fandango de Artesa. Son conceptos totalmente diferentes. Son jarocho con fandango jarocho, ¿no? Esos problemones, pues ahí están, ¿no? Los problemas de quién representa a la comunidad. ¿Dónde está una comunidad? ¿Dónde empieza y dónde termina? No hay un padrón de comunidades en Oaxaca. San Luis Potosí sí lo tiene, ¿no? Que es un avance muy grande. Querétaro también lo tiene. Pues muy bien, Samuel. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Fue muy interesante y yo creo que, pues yo creo que da para varias tardes de plática y de discusión. Creo que Marcos por ahí acaba de pedir la palabra. Sí, fíjate que ahorita que mencionabas sobre que la ley, el caso del reconocimiento del caldo de piedra, que salió como reconocimiento del estado de Oaxaca. Así es. ¿No desarma de cierta forma a Usila? O sea, ¿no le quita algo de protagonismo en esta posibilidad de defenderse ante cualquier comerciante que esté en Oaxaca o que esté en Miahuatlán haciendo caldo de piedra, diciendo, pues esto es de Oaxaca, yo soy oaxaqueño, yo puedo hacer uso de esto porque es patrimonio del estado de Oaxaca? No sé, pregunto sobre esto porque también me hace pensar, ¿no? Esto. Y bueno, por último, agradezco mucho a Samuel por su participación, estoy muy contento. Creo que la conferencia pasada sobre la cultura en venta y hoy sobre el tema del patrimonio, la ley, pues van como de la mano, como que abonan a la discusión y le dan continuidad al seminario. Me parece muy, muy buena la elección de incluir al doctor Samuel. Muchas gracias. Gracias, doctor. Miren, yo estoy esperando, porque yo no puedo intervenir, a ver a qué horas Tlacuatzintepec y a ver a qué horas Usila se juntan en sus cabildos y declaran, como hizo las Peñitas, cada cual que ese es el patrimonio de los usileños y de los tlacuatzintepecanos. Cada quien por su lado. Esto requiere que tengan que hacer una alianza con las instituciones académicas, no sé, aquí sería antropología, el propio INA, no sé, desconozco, para que les documenten y que no les documenten cosas que no existen. Este tema de la prehispania, este tema de que los rombos de Valle Nacional significan escarabajos que llegaron allá de no sé, esas fantasías son parte de un mito y se deben contar como una parte mitológica, pero hay que documentarlo científicamente para que tengan un peso. Oye, Samuel, no. ¿Eh? No, nada, continúa. Entonces, a pesar de que exista el decreto, doctor Marcos, nada impide que las comunidades a través de sus autoridades decreten que eso es suyo. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando un juez tenga que resolver si es de los oaxaqueños o es de los usileños y de los tlacuatzintepecanos? O sea, hay que documentarlo, él va a analizar documentos. Interesante va a estar eso, ¿eh? Sí, y ahí está un caso de judicialización de primera mano. Ahorita que estás mencionando el asunto de que las comunidades de Tlacuacintepec o de Usila podrían respaldarse en una documentación, digamos, seria por parte de instituciones, no sé si tú checaste la genealogía de la iniciativa que se mandó a la Cámara, este documento que nos sugeriste que leyéramos, la iniciativa, no sé si checaste la genealogía del texto. El texto está copiado de una página turística. Sí, ¿no? Y eso me sorprendió muchísimo. Me sorprende mucho, tú ya más o menos lo mencionaste, ya no quisiera insistir en el asunto, pero me sorprende mucho que la iniciativa sea del 21 de febrero del 2021 y la resolución 2 meses después. Y lo único que hace la resolución es copiar el texto íntegro de la iniciativa y pues ese texto tiene como origen una revista turística, ¿no? Y eso a mí me parece bien preocupante. Mira, los congresos desgraciadamente no se quieren acercar a las instituciones porque creen que cualquiera puede hablar de patrimonio, cualquiera puede hablar de identidad, cualquiera puede hablar de cultura. Al fin y al cabo es una cosa que es intangible. Entonces los abogados le meten mano a veces con muy, muy mal tino, ¿no? A veces sí demora esos 2 meses porque la iniciativa pasa a comisiones, tienen muchas cosas en espera
y salen, pero sí habría que documentar más, darle seriedad al tema de fundamentar, porque sí trae ahí, digo, qué bueno que ya está y puede ayudar mucho, sobre todo a Oaxaca, pero ahora hay que ver cómo aterriza para las comunidades, ¿no? Pienso eso. Muy bien, Samuel. Pues no sé si por ahí alguien más quiere hacer alguna aportación o alguna pregunta. Y si no es así, pues solamente nos resta agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias. Sabemos que eres, y te agradecemos muchísimo que seas tan incondicional con nuestra institución, que te aprecia muchísimo porque nos has enseñado mucho, ¿no? Desde hace muchos años que te encontramos aquí como una de las luces que iluminaban el camino de la Semana de las Culturas. Y pues ahí te hemos seguido y ahora vemos hasta dónde está llegando pues tu interés por estos temas con esta ley que sabemos que pues de motor te tiene a ti y a muchos más expertos, pero bueno, pues qué bueno que nos viniste a compartir esto en lo que han trabajado y que veremos cómo se aplica y hay que verle el lado bueno a final de cuentas, ¿no? Y seguir en la discusión, yo opino, ¿no? Para no dejarlo como un asunto. Universidades para eso y el hecho de, yo entiendo el tacto con que me tratan el tema en esta coyuntura en la que yo inclusive estoy, yo lo entiendo, pero la universidad tiene que ser crítica y los académicos en cualquier terreno o los pensadores tenemos que ser críticos en cualquier terreno, o sea, abrir la universidad a esto es una gratitud que yo tengo con ustedes. Por ahí habló Coral, un saludo Coral. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me permite tomar la palabra? Mi nombre es Brenda Soledad. Yo soy egresada de la Universidad del Papaloapan. Soy enfermera. Actualmente me encuentro estudiando acá en la Universidad Autónoma de Nuevo León. La verdad, este tema, permítame felicitarlo, doctor José Samuel. Gracias. Es de muchísimo interés. ¿Por qué? Porque tanto como usted ha mencionado y nos da esta perspectiva, o sea, nos da dos perspectivas, las contribuciones de los doctores que estuvieron comentando anteriormente. Muchas veces nosotros tomamos partido y decimos, yo estoy a favor, yo estoy en contra, pero es importante tomar este juicio crítico. Yo, estando acá en Monterrey, me doy cuenta, pues, de la riqueza que tiene Oaxaca y Veracruz, en este caso estos dos estados. Mi familia es veracruzana, pero ahora sí que de elección y de corazón, pues también soy oaxaqueña. Entonces, es importante que tomar conciencia y informarnos, pues, de estas leyes que ya están y que ya, como dice usted, por lo que escuché, lo que pude entender, ya no hay marcha atrás. Y que no hay que tomarlas como algo negativo, sino que algo que también nos va a ayudar, porque pues lo veíamos anteriormente ya en las noticias o en las redes de comunicación, como otras empresas o incluso artistas de Estados Unidos hacían, ahora sí, ganaban dinero a base de este esfuerzo de estas mujeres que hacían los huipiles. Entonces, pues yo solo quiero felicitar y agradecer al doctor Fabricio, a todo este grupo que hace estas reuniones. Es la primera reunión en la que yo asisto y pues estoy muy feliz de haber escuchado esta información. Se les agradece. Un abrazo, Brenda Soledad. Gracias, Brenda. Qué bueno, aquí bienvenida siempre, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Por ahí nada más leo para ir cerrando. No sé si Coral Chamún quería tomar la palabra. Buenas tardes. ¿Sí? Hola, ¿me Coral. escuchan? Sí, fíjense que, escuchamos. bueno, disculpen la molestia. Desde hace un rato quería participar. La verdad es que todos sus comentarios y la presentación del profesor Samuel son súper interesantes. Yo he estado muy interesada en el problema de la apropiación indebida de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y afromexicanos relacionados con la biodiversidad. Yo creo que el profesor Samuel sabe perfectamente, bueno, eso tiene un término legal que es la biopiratería, y fíjense que sí es un problema pues bastante pesado. De hecho, cuando estaba viendo la presentación de lo del caldo de piedra, a mí se me venía a la mente la biopiratería y el patrimonio biocultural. Incluso Carolina también comentaba eso. Y bueno, como les decía, sí es un problema muy fuerte porque las personas que se llevan ganancias, pero súper gruesas, pues son empresas transnacionales que mandan a hacer el robo de
pues de cactus, de plantas, y no solamente de estos recursos, sino también de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y afromexicanos. Por ejemplo, se dice que esta biopiratería genera alrededor de unos 500 y 800 mil millones de dólares, y estas cosas pues no llegan a las personas que realmente generan estos conocimientos, ¿no? Que son los pueblos indígenas y afromexicanos. Entonces, fíjese lo que yo estaba viendo es que sí existen leyes al respecto, ¿no? Que dicen, pues, que hay que proteger la biodiversidad, hay declaratorias de reserva de la biosfera, etcétera. Pero el problema es que no hay mecanismos que hagan cumplir las leyes. O, por ejemplo, no sé, las leyes no penalizan ese tipo de actos, ¿no? Nada más así como que pueden ser un reclamo y ya, ¿no? Y es lo que yo me preguntaba acerca de esta ley que usted nos mencionaba, que está por aprobarse. Me preguntaba de qué manera piensan penalizar la apropiación cultural indebida, pues, del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos. Porque pues si no se penaliza, pasa lo que nos ha estado ocurriendo con Isabel Marant, que ya una vez se fusiló el huipil de Tlahuitoltepec y solamente pues le hicieron la mención, ¿no? La moción, pero después, hace poquito, se volvió a piratear, me parece que un poncho de Michoacán, ¿no? Y sí, es porque no hay una forma de que se penalice y que aparte les sirva a ellos como de disuasión, ¿no? De que digan, mira, es que sí, estamos defendiendo los derechos culturales de los pueblos indígenas y afromexicanos. Acerca de eso era mi comentario. Quise aprovechar que pues usted es un especialista y estoy segura que nos podrá dar pues una respuesta súper interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Coral Chamú. Déjame decirte que la ley que hemos estado comentando aquí en este espacio tiene un capítulo específico que se llama de las faltas, sanciones y delitos. Y el delito de apropiación cultural y también de las apropiaciones indebidas está contemplado en algunos artículos. Tiene una penalidad de 2 a 8 años de prisión. Además, se persigue de oficio. Es decir, no es necesario que lo impulse la persona legitimada y además no se puede dar el perdón. Puede haber reparación del daño. En las reuniones previas que hubo cuando se trabajaba la ley de salvaguarda, la senadora Susana Harvey Turribarría y recuerdo muy claro a Gabriela y a la doctora Elisa, decían, la ley tiene que tener dientes, porque si no tiene dientes no va a servir. Claro, es lo que pasa con la biopiratería, que sí existen leyes de protección de las reservas de la biosfera, de los recursos naturales, incluso pues se supone que está ahí la Semarnat, pero el problema es, como dicen ellas, no tienen dientes y aparte tampoco hay personas o mecanismos encargados de hacer valer esas leyes, ¿no? Y también hay otro problema, que muchas veces las personas locales no le dan el valor, porque, bueno, es parte de su cotidianidad, no le dan el valor que muchas otras empresas extranjeras le ven, ¿no? Por ejemplo, yo veía el caso de Sonora y de Baja California, que venían camiones, por ejemplo, de Japón o de Alemania, y se llevaban camiones llenos de cactus que pagaban a 100 pesos. Pero en el mercado de ellos, un solo saguaro puede llegar a costar $2,500. Entonces, muchas veces, pues son ayudados por las personas locales porque ven una forma de obtener, pues, recursos, ¿no? Aunque sea, pues, un poquito como que en perjuicio, porque, por ejemplo, en el caso de de las cuestiones biológicas, pues, puede haber especies que estén en peligro de extinción, que sean endémicas de aquí, y no se tiene muchas veces un registro, pues, actualizado, ¿no? Entonces, fíjese que sí, pues, ojalá y sí haya leyes, como dicen ellas, que sí tengan dientes y que haya mecanismos que hagan valer, pues la ley, ¿no? Y pues nuevamente muchísimas gracias, profesor. Está muy enriquecedora su charla y las participaciones y comentarios de todas y todos. Gracias, Coral. Pues
pues ya vámonos, ¿no, Samuel? Pues muchísimas gracias, Samuel. ¿O dónde va a ser? ¿O qué? ¿Ya acabó la pandemia o no? No, todavía no. Todavía estamos en semáforo amarillo aquí en Oaxaca. Me puse del cabello en este año, aunque me tuvieron aislado. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Samuel. Te agradecemos mucho tu presencia. Agradecemos mucho la presencia de todas y de todos quienes estuvieron aquí, gente que no es precisamente de la universidad. Les agradecemos más por acercarse acá. Y pues también a los alumnos, a las alumnas que, ya lo he dicho y lo digo siempre, pues son la razón de la existencia de esta universidad, ustedes, ¿no? Y qué bueno que aprovechen estas actividades que con mucho cariño y con mucho interés hacemos para las alumnas, los alumnos y todo aquel que esté interesado. Muchísimas gracias, Samuel. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente edición el mes que entra de este seminario. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor Samuel. Todos. Gracias que discutir conmigo este asunto. Gracias, hasta luego.